Leemos para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Vamos a mirar un poco sobre este libro del profeta Malaquías, ya que tiene un factor común, algo similar, los tiempos del profeta con los tiempos en que vivimos. El profeta fue el último que profetizó acerca de la primera venida del Señor, y Dios mandó a Juan Bautista, que Malaquías dice el profeta Elías de una manera metafórica, para preparar el camino a la venida del Señor. Y nosotros somos hoy esos Elías o esos Juan Bautista que debemos preparar el camino, la iglesia, para la segunda venida del Señor, más específica o particularmente para el rapto de la iglesia, hermano. Se necesita una cosa: que el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Ahí dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Hoy no se ven las cosas que se veían antes. En los días cuando, por ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto a través de la mano de Moisés, milagros poderosísimos, portentos, maravillas que Dios hizo. Como en los días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la tierra y luego los días de la iglesia primitiva. Igualmente se veían cosas tremendas. Pero hoy no lo vemos, porque se necesita que nos volvamos a Dios. Amén. Ese es el tema de esta mañana. Mirar este libro del profeta Malaquías bajo esa perspectiva, bajo ese tema. Volveos a mí. Amén. Volveos. El problema es que no reconocemos nuestra condición. Por eso dice ahí en la última frase una pregunta. Dios le decía al pueblo, volveos a mí, y ellos decían, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ellos creían que no había nada de malo en sus caminos, que todo estaba bien. ¿En qué nos vamos a volver? ¿Cómo así? Casi que pudiéramos decir que como en los días de hoy decían, yo voy a misa, no robo, yo no mato. Nosotros los cristianos diríamos, yo vengo al culto, así sea cada 15 días o cada mes. Yo vengo a culto. Yo no hago nada malo. Tengo Biblia. ¿En qué nos hemos de volver? Entonces, mientras uno no reconozca su condición, ¿qué le falta? ¿Qué no le está dando a Dios? No habrá forma de volverse. Es como el pecador. ¿Por qué la gente no se arrepiente? Porque no reconocen su pecado. No reconocen su condición. Si ellos entendieran o ellos aceptaran la condición en que se encuentran, obviamente se arrepentirían. Pero están amañados en su pecado. Están amañados en su vida, como la están llevando. Les parece que así está bien. Yo creo en Dios, yo no mato a nadie, yo voy a misa, estoy contento, estoy bien así.
Mi Diosito es bueno, dicen así. Él no va a mandar a sus hijos al infierno. Y ahí van, creyendo eso, festejando el nacimiento del niño Jesús, pero no festejando su muerte. La Biblia no habla de festejar el nacimiento, pero la Biblia sí habla de festejar su muerte. Todas las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ve? Pero les parece que no. No, así estamos bien. Eso no hay necesidad de tanto. Los mismos cristianos dicen, yo puedo leer la Biblia en la casa, orar en la casa, yo no tengo problema, yo estoy bien así. ¿En qué nos hemos de volver? Pero eso es llevarle la contraria directa a Dios. No a la iglesia, no al evangelio, no al predicador, etc. A Dios, porque Dios es el que dice aquí, volveos a mí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Porque creemos que con venir a culto cada 8 o cada 15 días es suficiente. Y no se guarda la palabra. Claro, como no se oye, no se asimila, no se practica, ¿cómo se va a guardar? No la guardasteis, dice el Señor. Entonces les dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Porque Dios está dispuesto siempre, siempre Dios está ahí. Dice en Timoteo, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, o sea, Él se mantiene ahí, dispuesto, para cuando nosotros reaccionemos, porque Él nos ama y no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Él no quiere condenar a nadie. Por eso insiste, por eso ruega. Amén. Pero la gente sigue diciendo, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. No se reconoce. Aquí se está describiendo el estado moral, espiritual del pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Cómo vivían ellos? Aquí en este libro, si usted lo pudiera leer en su casa, se va a dar cuenta de cuántas veces el Señor les habla de todas las maneras, pero la gente no aceptaba, siempre estaba refutando. Dios decía, esto es malo, y ellos decían, no, pero ¿por qué? Vamos a mirar algunos versículos, pero si usted leyera el libro completo, se daría más cuenta de lo que estaba sucediendo en esos días próximos a la venida de Cristo, que a ellos se les había anunciado como a nosotros. Todos ellos sabían, todo el pueblo de Israel sabía que en cualquier momento aparecería el Mesías. De ahí que usted ve un Simeón esperando esos días, y cuando ve a Jesús lo carga, dice, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Lo mismo Ana, la misma María, cuando el Señor le hace el anunciamiento, ella acepta y hágase conmigo según su palabra, porque ellos esperaban y sabían que esas cosas eran reales. Cómo tenían que vivir, cómo tenían que esperar al Señor. Amén. Pero la mayoría del pueblo, el Señor les decía, hipócritas que no saben, que saben distinguir el cielo, las cosas materiales, mundanas, seculares, sí, ustedes saben leer eso, pero no conocéis el tiempo de vuestra visitación. Las cosas del mundo se conocen, se saben. ¿Cuántas cosas de la farándula y de las cosas del mundo, la política y toda esta suciedad se saben? Los cristianos se las saben bien, no pierden noticias y, mejor dicho,
Pero vaya, pregunte por las cosas de Dios. Vaya, pregunte por la palabra. Y verá que más de uno calla y enmudece. Por eso esa condición del pueblo en los días de Malaquías es aplicable al estado actual de la iglesia, del cristianismo. Ellos referente a la primera venida, nosotros referente a la segunda. Todo lo que sucedía a ese pueblo era como un ejemplo, o es como un ejemplo para nosotros. Como dice allí en 1 Corintios capítulo 10, que era para amonestarnos a nosotros. Mire, leamos capítulo 10, versos 11 de 1 Corintios, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, los últimos tiempos nos han alcanzado y todo está escrito para amonestarnos, para advertirnos, para que nos mantengamos preparados, despiertos, dispuestos. Amén. ¿Qué pasó con el Mesías? O al Señor, al no encontrar un pueblo dispuesto a recibirle. Eso hay que mirarlo en los evangelios. ¿Qué pasó? Lo rechazaron porque ignoraban las cosas de la palabra. Ignoraban lo que los profetas habían dicho. Recuerda cuando Jesús caminó al lado de aquellos dos que iban a Emaús, insensatos, tardos para entender lo que el Espíritu ha dicho a través de los profetas. No entendieron lo que el Señor les había hablado. No entendieron la palabra porque se le prestaba poca atención. Estaban confundidos. Ellos esperaban era un Mesías, un guerrero que matara al imperio romano porque los tenía subyugados. Querían la bendición de Dios sin darle a Dios. Amén. Lo rechazaron. Permanecieron sordos a la voz del mismo Señor Jesucristo, que les predicaba de Jerusalén, Galilea, Samaria, por todas partes. No oían a Dios, al Señor no lo escucharon. Seguían en sus tradiciones, en su vida carnal y mundana, ceremonial. No entraron allá donde estaba Jesús porque se contaminaban. Acusaban al Señor que porque hacía milagros en día sábado. No es lo mismo hoy. Hoy se guarda rigurosamente por muchas personas, rigurosamente el sábado. Oh, son sagrados. Uy. Pero ¿qué de otras cosas? Guardan el sábado para no ofender a Dios y fornican o adulteran para ofenderlo. Amén, hermano. Ese era el estado espiritual, moral en que se encontraba ese pueblo que supuestamente esperaba al Señor en su primera venida. ¿Y en qué estado está la iglesia, el pueblo, la humanidad hoy en día? Esperando la segunda venida, esperando el rapto. ¿En qué estado está? Igual. En muchos aspectos es igual, hermano. Lo que no cambia es el amor de Dios por el pueblo humano. Amén. No cambia, porque su amor espera que nosotros sí cambiemos, que nosotros nos volvamos a Él. Por eso Él dice en el capítulo 1, verso 2, yo os he amado, dijo Jehová. Yo os he amado, oiga bien. Y nuevamente el pueblo refuta. Y dijisteis, ¿en qué nos has amado? Qué cosa terrible, hermano. ¿Cómo puede decir una persona hoy en día, ¿en qué nos has amado? ¿En qué me ha amado Dios a mí? ¿Cómo puede decirlo? Si está esa muerte cruenta de Cristo en la cruz
para salvarnos. ¿Qué más prueba del amor de Dios se necesita? Y vivimos como si eso no hubiera sucedido, o como si hubiera tenido que ser una obligación de Dios, que no lo merecíamos, que es que así tenía que ser. ¿Para qué nos creó? Él nos hizo así, con la disponibilidad del pecado. Qué cosa terrible, man. Amén. Eso es lo que preguntaban. ¿Qué quiere decir eso? Ignoraban totalmente el amor de Dios. Y que el amor de Dios es el origen de cualquier relación que pueda tener Dios con un hombre o un hombre con Dios. Se ignoraban todos sus designios, sus propósitos. ¿No ven los principales sacerdotes, los fariseos, los de la alta sociedad, la realeza de Israel? ¿Qué dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas? Que ellos desecharon los designios de Dios sobre sí mismos, no haciéndose bautizar de Juan, no cumpliendo la palabra. Ellos no estaban de acuerdo. Ellos decían, no, a mí me parece que es una necesidad. A mí me parece que Juan Bautista no tiene razón. No me voy a bautizar. Ah, bueno. Porque ellos desconocían el amor de Dios. Amén. Proverbios capítulo 8, verso 31 dice, desde la eternidad las delicias de la sabiduría. Y si usted mira el capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría está representando a Cristo. Es Cristo, la sabiduría es Cristo. Usted puede leer todo el capítulo y se va a dar cuenta que dice que la sabiduría clama en las calles, porque él predicaba la palabra en las calles. Y aquí nos está diciendo que desde la eternidad las delicias de la sabiduría, o sea, de Cristo, son con los hijos de los hombres, con nosotros. Él nos ama desde la eternidad. Amén. Pero resulta que Dios ama, pero también es justo. Y no puede poner en el mismo lugar a un impío, perverso, indiferente, tibio, mundano, con un hombre, con una mujer que toda la vida se guardó para Dios y obedeció la palabra. No puede. No lo deja su justicia. Amén. Dios siempre le probó su amor al pueblo de Israel y ahora a la humanidad con su muerte en la cruz. Desde el principio le mostró a Israel su amor. Siempre le dejó ver su gracia hasta el momento que escoge a sus padres, porque dice, a Jacob amé, y Jacob fue quien dio toda esa descendencia del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo podía Israel dudar por un momento, hermano, por un instante del amor de Dios? ¿En qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Dios mío, eso es mucha ceguera, hermano. Es mucha necedad. Amén. Tantas maneras como Dios había manifestado su amor. Amén, hermano. Y tantas formas y maneras que lo ha demostrado hoy en día, hermano. Mire lo que dice Oseas, capítulo 11, versos del 1 al 5. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y esto lo leían ellos constantemente todos los sábados en las sinagogas. Porque las sinagogas se crearon para eso. Cuando el pueblo de Israel fue disperso por todas las naciones, en las naciones donde llegaron, construían sinagogas para leer la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de ellos, todos los sábados. Y leían este pasaje. Eran conscientes del amor de Dios
Y ahora le pregunta, ¿en qué nos has amado? Mire, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Oiga, y no conoció que yo le cuidaba. Aleluya. Bendito su nombre para siempre, hermano. Dios nos cuida, hermano. Nos ama y nos cuida. ¿De cuántas cosas el Señor nos habrá librado, hermano? Que usted y yo ni nos hemos dado cuenta. Cuánto ataque del diablo, cuánta intención de las tinieblas para matarnos, para destruirnos. Y el Señor le dice, como le dijo con el caso de Job, no toque su alma. Pero como no nos damos cuenta, no le damos la gloria a Dios, porque no le creemos a la palabra. Porque hoy se vive el Evangelio como una religión, con el que hay que cumplir un protocolo al menos cada 8 días. No, con tal de que yo vaya al culto así, y haga así, y haga un pequeño sándwich de oración y medio lea por allá la Biblia y diga que soy cristiano. Ya, Dios tiene que aceptar eso. Dios sabe que yo soy muy ocupado, que me mantengo, mejor dicho, harto de oficio, de compromisos. Eso es no conocer a Dios, no conocer su cuidado, su amor, mire. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alcanzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Que yo, si no trabajo, me muero de hambre. Ay, hermano, qué equivocado está. No es por nuestro trabajo, no es por la supuesta diligencia o inteligencia o actividad suya, ni mía. Dios pone delante de nosotros la comida día y noche, todos los días, semanas y meses y años de nuestra existencia. Y Él la quita también, si es necesario para Él, para que nosotros tengamos un trato, la puede quitar. No crea que es porque usted es muy diligente y se ocupa mucho, como algunos lo dicen sin palabras, con su mera actitud. No, es que si yo no me ocupo de mi negocio, de mi trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Me muero de hambre. Grave error. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Esa es la sentencia final a esa expresión del amor de Dios. Le dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no se quisieron convertir. A Dios no le interesa que usted conozca el Evangelio. No. A Dios le interesa que usted y yo nos convirtamos de verdad. Nos volvamos a Él.
Y si no, mire, esa misma frase se pronuncia hoy a los cristianos. A pesar de su rápida marcha hacia la apostasía, hacia la infidelidad a Dios, todos los días puede oír: yo os he amado, dice Jehová. La cruz lo grita todos los días. Es la prueba, hermano, incontestable del amor de Dios. Todos los días la cruz, con las manos abiertas, allí el Señor está diciendo: yo os he amado. Pero el hombre tira para atrás. Hoy en día muchos dicen: crucifícale. Nuevamente le dicen a Pilato: crucifícale. Amén. Pero es la cruz ahí. Juan 3:16. Por algo lo han llamado el corazón de la Biblia. A ese pasaje lo han llamado el corazón de la Biblia, porque está la cruz diciendo: yo te he amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, de tal manera, es una expresión de admiración. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo decir en qué me has amado? Tengo es que preguntarme yo: ¿en qué lo he amado? Esa debiera ser la pregunta a nosotros mismos. Si amo a Cristo. ¿Usted por qué cree que Dios le preguntó a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor. ¿Me amas? Tercera vez. Hasta se puso triste. Porque el Señor le estaba diciendo: Pedro, reflexione bien, mire bien. Porque esto no es de palabras. Esto no es de levantar las manos y decir: yo te amo, te amo, te amo. No. Eso no es de expresiones verbales únicamente. Esto es de corazón, de verdad. Dispuesto a dar. ¿Se lo pidió a él? ¿O se lo rectificó más bien cuando él le dijo: mi vida haré por ti? Mi vida, tu vida harás por mí. Piense bien lo que está diciendo Pedro. Porque esta noche no cantará el gallo hasta que me hayan negado 3 veces. Entonces no me ponga a hablar tanto. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Entonces hay que preguntarnos: si amo al Señor, si amo la palabra, si guardo la palabra. Revisarnos diariamente en qué estamos fallándole al Señor. Por eso Él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿No ve la respuesta? ¿Ve mucha contrariedad en su vida, mucho conflicto, mucha situación difícil? Tiene que trabajar y esforzarse mucho, tiene que hacer muchas cosas y no ve que Dios como que está ahí. Porque es que Él no se ha vuelto. Primero nos tenemos que volver. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es condicionante. Porque ya hizo su parte. Ya manifestó su amor. Ya dio a su Hijo. Ahora dice: vuelva a ser a mí. Amén. ¿Se acuerda de la canción de Marcos Vidal? ¿Dónde está el Dios de Elías? Él está ahí, hermano. Para ninguna parte se ha ido. Permanece fiel. Pero ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que lo aman? ¿Dónde nos estamos escondiendo como Adán? Amén. ¿En qué nos amaste?
Eso es incredulidad. Eso es conformismo, hermano. Eso es tratar de tapar, como dicen por ahí, el sol con un dedo. Pero la realidad es que no se conoce al Dios que supuestamente se tiene con Él una relación. Supuestamente, pero no se conoce. Si no nos conocemos a nosotros mismos a veces, o no queremos conocernos. Más de uno no sabe que Dios no cambia. Él cree que sí cambia, que es cambiante, que es pusilánime, no sé. Pero Dios no cambia, hermano. Y lo mismo sus juicios son inmutables. Su amor es inmutable. Su justicia es inmutable, no cambia. Amén. Pero nosotros pensamos que sí. Amén, hermano. Se hace caso omiso a sus tratos. Dios nos trata, porque Dios quiere que nos levantemos del sueño. Es hora pues de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, dice Romanos capítulo 13. Pero la gente no quiere recibir esos tratos. Se está encegueciendo, no sé, voluntariamente. Nada parece conmover el corazón del hombre de hoy, del cristiano de hoy. No se considera su condición, su vida. Cree que no merece ningún juicio. Y en lugar de recurrir al arrepentimiento, al reconocimiento, a pedir la gracia de Dios, mire como dice, ¿se acuerda de ese siervo malo? Mateo capítulo 25, verso 24, dice: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recogen donde no esparciste. Qué insensatez. Sí sabe que eso se lo está diciendo un hombre a Cristo, no es Cristo, a un hombre. Es un hombre que le está diciendo a Cristo: te conocía que eres hombre duro. Ay, hermano. Si a veces le da a uno temor decirle a un siervo del Señor, que uno sabe que es un siervo del Señor, y uno le da temor como enfrentarlo o decirle algo. ¿Cómo se atreve alguien a decirle al mismo Cristo: te conocía? Oh, que te conocía. Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso somos nosotros. Nosotros sí somos duros, hermano. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, dice la Biblia. Nosotros. ¿Cómo le puedo decir yo al Señor: te conocía que eres hombre duro? Y no se lo decimos con los labios, pero se lo estamos diciendo con los hechos y con la actitud. Eso es indiferencia al amor de Dios. Eso es ignorancia al carácter de Dios, a la santidad de Dios. Es un insulto a Dios decirle eso, hermano. Pero es que el pueblo de Dios hoy, la humanidad, hoy no escucha la voz de Dios, predicada por todos los altares de hoy en día, por todos los púlpitos. Hoy en día estamos viviendo la época o el tiempo donde más se oye la predicación de la palabra de Dios. Pero la gente no oye la voz de Dios, no escucha la voz de Dios. Existe total ignorancia acerca del amor de Dios. De lo que más se habla: Dios es amor, Dios es amor. Pero existe una ignorancia total a ese amor. No se conoce. Ignorancia a su santidad. No se sabe qué es la santidad de Dios. Ausencia del temor de Dios en el corazón de su pueblo.
y una impureza, hermano, que se lleva por todas partes. Impureza y contaminación. Como en los días de Malaquías, se ofrecen ofrendas sin valor, solo presentadas para guardar las apariencias. Eso es, hermano. Interés, ostentación. Amén. Eso es lo que está regulando, hermano, todos los actos del servicio supuestamente para Dios, para Jehová. Eso hacían en ese tiempo y eso se hace hoy. Ofrecían la oveja, el cordero patiquebrado, el cojo, el ciego, el malo. Hoy se hace lo mismo, hermano. De cualquier manera se ofrece a Dios, contaminados, en pecado, en fornicación. Gente fornicando el día sábado y diciendo en su corazón y en su mente: mañana voy a la dominical y me arrepiento. ¡Qué desgracia, hermano! Se tiene culto. Hoy hay culto, hermano, por toda parte. Pero se olvida, se desconoce el significado del servicio y la adoración en espíritu y en verdad. Y si no, mire Hebreos capítulo 13, verso 10. Lo dice: tenemos un altar, oiga, un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, los que sirven al antiguo ceremonial o la antigua manera, la vieja forma de vivir. Esos sirven al tabernáculo, es el altar de un servicio muerto, sin significado, diferente al que debiera ser, que es en espíritu y en verdad. Un altar rutinario, mecánico, ostentoso, que pone de relieve las apariencias. Sí, la gente se muestra y uno, uy, gloria a Dios. Como quiso David llevar el arca de Jehová. Un carro nuevo, vacas no paridas y una pompa. Todo tremendo. Pero Dios le dijo: eso es muerte. Se lo dijo matando a Usa. Ese es el altar de hoy. Amén. Pero Dios quiere. Mire el Salmo 100. Miremos el Salmo 100. Mire: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire cómo quiere Él que usted y yo vengamos al culto. Y allí en el culto dice Juan 4:22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios no es carne, hermano. Dios no es materialismo. Dios no es indiferencia y conformismo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Necesario. No es opcional. No es si me queda tiempo. Voy a ver.
Como dicen algunos dándosela de mucha cosa, voy a hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo. ¿Sabe a qué obedece todo eso? Falta el temor de Dios en el corazón del pueblo de Dios. Esas 4 palabritas, esa frasecita, el temor al Señor, es determinante, hermano. Si no hay temor, no hay nada. No hay nada, hermano. Porque cuando falta el temor, se hace todo y se tiene de antemano, se tiene la disculpa o la excusa o la aparente justificación de por qué se hizo eso, para tratar de demostrar, no tiene chiste, no es pecado, pero es porque falta temor de Dios. Si hubiese temor de Dios, consciente sería siempre que es pecado. Amén. Mire, capítulo 1, verso 6, ahí en el libro de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Sí o no? Mire bien. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? No es padre. No es la frase que todo el mundo usa. Católicos, apostólicos y lo que sea, evangélicos y lo que sea. No todo el mundo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No es Padre. Bien, no es Señor. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Entonces dice Dios pregunta y dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Amén. Qué tremendo, man. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Es fácil menospreciar el nombre de Dios cuando no hay temor en el corazón. Es fácil. Pero cuando hay temor en el corazón, no se atreve. Nadie se atreve a menospreciar el nombre de Dios. Falta es el temor de Dios. Cultivar el temor de Dios. Recibir el temor de Dios. Amén. Aleluya. Nosotros pensamos en Cristo, pensamos en Dios, hablamos de Dios. Pero ¿qué es lo que le damos? Le damos pureza, amor, santidad, adoración, le damos gloria, honra, alabanza, como Él la exige y como le gusta a Él. No de palabras, no de labios. Cuando venimos a su casa, lo honramos, lo adoramos. En esto que llamamos el culto a Dios, oiga hermano, es que nosotros mismos, el culto a Dios. Y a veces es un culto más a nosotros, a nuestra carne, a nuestros pensamientos que a Dios. El culto a Dios, lo llamamos así. Somos santos. ¿Nos hemos purificado de nuestras iniquidades o venimos cargados de pecados?
El pueblo preguntaba y pregunta, porque estamos viendo el contraste tremendo que hay entre este libro de Malaquías, los tiempos de ese libro, los tiempos de hoy. Y ellos decían, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿O te hemos profanado? O sea, ¿en qué hemos procedido mal? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? No, a mí no me falta temor de Dios, yo temo a Dios, yo soy temeroso de Dios, yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios. Eso es fácil decirlo, hermano. Pero mire Malaquías 1:7 lo que el Señor dice. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuántas veces me hemos dicho, qué pereza ir a culto? O qué pereza tal cosa de las cosas del Señor. No, hermano, yo no quiero. Despreciable. Para muchos no hay valor en eso. Servir a Dios, no, es mejor tal cosa. Se cambia venir ante su presencia con regocijo por ir a cualquier parte a divertirse, a pasar el rato con los amigos, con el mundo. Ofreciéndole a Dios cualquier cosa. Porque es que las ofrendas, los sacrificios de hoy no son como en el pueblo de Israel, que eran corderos o vacas o toros o lo que sea. No. Hoy dice la palabra en Hebreos que ofrezcamos a Dios sacrificios que honren su nombre, fruto de alabanza que honra su nombre. O sea, una alabanza con una vida purificada, separada para Dios. Pero ellos, en el versículo 8, dice el Señor, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Porque ellos decían, en que hemos menospreciado, en que te hemos deshonrado. Cuando usted ofrece un sacrificio que debe ser como el de Abel, que escogió el mejor corderito, tierno, sano, gordo, para sacrificarlo, y a ellos les dice, cuando usted viene y ofrece el que es ciego, el que es cojo, no es malo. Le damos a Dios lo que sobra, hermano. Lo que no queremos nosotros mismos para nosotros. Vamos a ver si me queda tiempo, hermano. Hermano, vamos al culto. Y ahí mismo tenemos la excusa. Pero mire lo que dice. No es malo, pregunta. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Bueno, como si el Señor dijera aquí, o complementando o parafraseando, preséntalo pues a tu príncipe, a esos que se le da verdadera honra. Hermano, cuando viene el alcalde, el gobernador, el presidente, cualquier personaje de esos, la gente, y quieren salir en la cámara, se ubican para que los coja la cámara de televisión, para que lo vean con el gobernador. Bueno, a esos que usted honra, preséntele esa ofrenda mala, ese cojo, ese enfermo, ese ciego, presénteselo si no es malo. Y le dice, a ver si se agradará de ti, a ver si usted le es acepto con esa ofrenda. Verso 8, apúntelo, subráyelo. Verso 8. Tremendo, man. Repito, hoy en día no ofrecemos un cordero, pero la Biblia dice que nuestros sacrificios de alabanza, de gloria, de honra, de adoración, tienen que ser de personas dedicadas a Dios,
en pureza, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la falta del temor. Por eso David le decía que no faltara el temor en él. Sabía lo que era una persona sin temor de Dios. No le importa ofender a Dios. Entonces la pregunta debiera ser, ¿qué haremos para ser agradables a Dios? Porque ahí dice, preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿Cómo se agradará Jehová de nosotros? Es importantísimo saber y buscar, hermano, y conseguir eso. Josué y Caleb vieron la respuesta del pueblo a Dios, de incredulidad, de maldad en su corazón. Y ellos dos dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos introducirá en la tierra. En otras palabras, lo único que necesitamos para la victoria, para entrar en la tierra prometida, para lograr la bendición, es que Dios se agrade de nosotros. Busquemos agradarle. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios? Bueno, el verso 9 nos dice algunas cosas. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero dice, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Si falta el temor, si se le ofrece a Dios cualquier cosa, cuando queda tiempo, cuando no hay más nada que hacer. Si es que el culto es un sacrificio vivo, agradable a Dios, vivo, sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero la misma gente de la calle ve nuestras vidas y no, yo que voy a ir allá, para eso sigo aquí. ¿Qué cosa? Y hacéis estas cosas. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Verso 9. Amén. Entonces hay que pedir el favor de Dios. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. O sea, hay que arrepentirnos, hermano. Hay que reconocer nuestra condición. Arrepentirnos, dejar nuestros caminos, hay que dejar la forma de vivir que estamos teniendo hasta hoy. Hay que implorar a Dios, apelar a su gracia, a su misericordia. Es el único recurso, el único medio que nosotros tenemos, hermano. La única manera de recibir el favor de Dios. Miren. Versos 12 y 13. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? ¿Usted ha dicho eso? No tiene que decirlo así con las mismas palabras literalmente. Uy, qué fastidio es Dios, la presencia de Dios o el evangelio o el culto. Pero si yo pongo los ojos en el mundo, coqueteo con el mundo, me quiero igualar al mundo, estoy diciendo, no, qué pereza, qué fastidio el evangelio, mejor el mundo. Dios estaba viendo el corazón de ese pueblo. Él les
había prometido enviar a Cristo a morir por los pecados, pero estaba viendo el corazón del pueblo de Israel. Y Dios mira el corazón de todos los hombres, lo dice Crónicas. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para corroborar entre los hombres a los de íntegro corazón para con Él. Él nos ve. Amén. Aleluya. Hay que buscar la presencia de Dios, hermano. La comunión con Él. Amén. Porque es que hoy en día el verdadero sacrificio a Dios, ese que dice Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable, oiga, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso hoy se ha perdido. Eso es desconocido para el pueblo de hoy en día, hermano. Amén. Aunque no se diga con los labios, eso no se conoce. Nadie dice qué fastidio las cosas de Dios, no lo dice con los labios. Pero sí que dice en muchos, con la actitud, con la forma de proceder. Usted, un ejemplo, usted va a alguna persona que usted considera una persona de su interés o amistad o no sé, y están hablando y de momento llega y sale y se va. Lo deja con la palabra en la boca. ¿Usted qué cree que puede pensar esa persona de usted? Que no le gustaba lo que estaba diciendo, que le fastidia, que no está de acuerdo. Y hay gente que no viene al culto, le está diciendo a Dios que no le gusta, que qué pereza. Obviamente hay gente que tiene su justificación, no se desconoce eso, pero hay gente que no, sino que se ha perdido esa entrega, ese amor, ese temor de Dios. Y los que vienen, algunos de los que vienen, no ven la hora de que uno diga, vamos a orar para ser despedidos. No la ven. Y están pendientes del reloj. O lo que es peor, del celular. No miran para atrás, para el reloj, que yo miro, porque les da mico. Y a veces no se ha acabado el culto y se paran y se van. Eso es menospreciar a Dios, su presencia, hermano. Porque estamos en venir ante su presencia, estamos en la presencia de Dios, hermano. O al menos eso es lo que decimos. Vamos para el culto a Dios. Entonces, si es un culto a Dios, ¿por qué lo voy a abandonar? Por cualquier interés mundano, carnal o por allá secular. ¿Qué es más importante? Yo le he dicho a mis hijos, y los amo, Dios sabe. Yo le he dicho, usted sabe que hay culto en la mañana del domingo, en ese horario, ni me llamen. Y si se murió mi viejita y alguien allá me grita, se murió tu mamá, después del culto hablamos. Y si Dios sabe que no voy a ser así, le digo que me dé fuerza y me ayude a ser así. Porque Dios nos conoce. Amén. ¿Qué fastidio es eso? No se dice con los labios, se dice con la actitud. Porque no se puede, oiga, no se puede, no se es capaz de experimentar y de comprender la felicidad de la comunión con el Padre y con su Hijo.
No encontramos las delicias en la palabra, no se encuentra, no se sabe extasiarse en la palabra de Dios. Como David, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No, la gente no sabe eso. No. ¿Y eso qué es? La gente de hoy dice, delicia, hay que leerla porque toca. Pero delicia, ¿a dónde? Fastidio. Al punto que muchos dicen, el mismo mensaje. Qué pena, hermano. Pero ya sé, hay gente que tiene por cantaleta un mensaje como este. Amén. Pero a Jeremías le era la palabra por afrenta. Jeremías se paraba allá en la puerta del templo de Israel, de Jerusalén, y predicaba la palabra, y mismo lo cogían y lo tiraban a la cisterna. No le daban ni agua ni pan. Y un día dijo, no voy a volver a hablar su palabra, Señor, es una afrenta, cada que habla y vienen a mí, no voy a volver a hablar su palabra. Pero no obstante, un fuego ardía en su alma, hermano, en su corazón. Y comprendía, hermano. Pero hay gente que no sabe qué es eso. Hay gente que la lee. Si leyó alguna cosita, la cierra y usted pregúntele, ¿qué leíste? A mí me olvidó, hermano. Entonces, claro, cuando uno va por la calle, está en alguna situación y hace cosas que no sabe ni siquiera que eso le desagrada a Dios, porque no sabe, porque no lo ha leído. Yo no conociera la codicia, dijo Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. Él sabía que era codicia porque la ley se lo decía. Entonces, si usted no lee la Biblia, ¿qué le va a decir que es pecado? No está el temor y todo es bien, todo se puede. Siéntese, mijo, tome cerveza para que sea un macho. Eso es lo que dicen los inconversos. Coja, dispare para que sienta que eso es un macho, un varón. ¿Usted sí puede creer? ¡Qué insensatez! No se comprende la felicidad de la comunión con el Padre. No se encuentran las delicias de la palabra. No se puede extasiar en la presencia de Jehová, hermano. Sí hemos experimentado eso, al menos una vez en la vida. ¿De cuántos años? No sé, algunos tienen 5, 10, 15, 20 años de conocer a Cristo. Sí ha experimentado siquiera un día en la presencia de Dios, sentirlo a Él de manera que usted no es capaz de quedarse sin llorar, sin quebrantarse allí, sin sentir algo especial. Algo que es ni de comparar con cualquier atracción del mundo. Nada en el mundo lo iguala o lo supera. Nada. Sí lo he experimentado. Lamentablemente muchos no. Amén. Por eso Santiago capítulo 4, verso 8, el Señor nos dice nuevamente, acercaos a Dios, volveos a mí, y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Ya lo cogió? Santiago 4:8. Ahí nos dice. Porque es que la palabra de Dios es abierta, mijo. Sin pelos en la lengua, como dicen algunos. No le carga agua a nadie en la boca. La palabra de Dios es así, la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:8? ¿Cómo se acerca a Dios para que Él se acerque a nosotros? Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El desánimo viene o está en una persona porque no tiene su corazón purificado.
Algo hay ahí, hermano. No, hermano, es que la situación, que el problema, que la dificultad. No, hermano, los problemas y las dificultades nos acercan más a Dios. Y nos hacen más sinceros con Dios. Las dificultades y los problemas, los conflictos fuertes, lo ponen a llorar y a decir, Señor, ayúdame, y a limpiarse. El desánimo, el doble ánimo es porque tiene algo en su corazón y tiene que sacarlo. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y la única forma de hacer eso, ¿cómo es? Verso 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero el pueblo de hoy, ¿qué es lo que más busca hacer el pueblo de hoy? Divertirse, compartir, pasear, relajarse, su comodidad. Para eso sí se saca tiempo y hay que sacarlo como sea, y hay que sacar la plata de donde sea, pero hay que ir allí, hay que hacer acá y buscar aquel y aquel, y vamos a jugar y vamos a divertirnos y vamos a tal. ¿Cuándo el corazón se va a purificar así? Vuestra risa se convierte en lloro. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Ese gozo se convierte en tristeza. No la tristeza en gozo. No es el orden que encontramos aquí. Porque cuando usted se aflige en la presencia de Dios, llora de verdad, se humilla, entonces dice, Él os exaltará, y ahí es donde viene el gozo del Señor, que es diferente al del mundo, y es el que es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es como la paz de Dios. La paz de Dios no es la misma que el mundo da. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Diferente, hermano. El mundo no conoce esta paz. El mundo no conoce este gozo. Es al contrario, para el mundo el gozo del Señor les es tristeza, despreciable. Aleluya. Amén. Verso 14 dice, y despreciáis, dice Jehová, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Las distracciones, los placeres, son preferibles al verdadero culto. Eso es claro para la iglesia de hoy y para los hombres de ese tiempo en Malaquías. Las distracciones, hermano, el placer, la comodidad. ¿En qué otra cosa piensa el mundo sino en farra? A todo le saca un festín. El día de esto, el día de aquello, hoy es el día de aquello, es el día del mes, de la fiesta de tal, la semana de tal, todo. Tanto que organizaron este mesecito, obligaron a las manos ahí trancado, pusieron a Jesús a nacer en diciembre para poder celebrar todo de una vez. Y cantar y decir, llegó diciembre con su, ¿cómo es? Llegó diciembre con su parranda, ¿cómo es que dice? Con su alegría, mes de parranda y animación. Llegó diciembre con su bullicio, mes de matanza y de perdición. Le aseguro que es más eso. Porque el mundo no piensa sino en la beba, en el viernes, en el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo cultural. La fiesta, el compartir con la familia. Muy bonito, eso es muy lindo, sí, claro que sí.
Y hay que hacerlo, y hay que buscarla. Pero ¿por qué tiene que ser en tal día? Amén. Eso es lo que busca la gente. Y eso le parece mejor que el verdadero culto a Dios. Porque se cultiva la apariencia. Hoy el cristianismo tiene un maquillaje. Hay cosméticos espirituales para maquillar el cristianismo, la apariencia, la fachada. Como hace algunos años que cada diciembre la gente pintaba sus casas, al menos al frente. Así el adentro estuviera vuelto patas arriba y todo mugroso, pero pintaban la fachada. Bien bonito cada año, en diciembre. Así la gente hoy, el cristianismo hoy, está pintándose la cara nomás. La apariencia. Pero no hay vivencia, no hay realidad. Hoy faltan esos hombres y mujeres como Natanael. ¿Cómo era Natanael? ¿Ah? ¿Vio? Más de uno no sabe. ¿Cómo era Natanael, hermano? Bueno, léalo en Juan 1:47. Saque el pastel. Léalo. ¿Cómo era Natanael? Eso es lo que falta hoy en día. Que Cristo mismo, porque es que no lo dijo cualquiera, que Cristo mismo diga eso de nosotros, hermano. Que pueda el Señor expresar lo mismo de alguno de nosotros. Eso, ¿qué dijo? ¿Cómo era Natanael? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Como hizo Moisés cuando descendió del monte Sinaí, todo el pueblo reunido allá con Moisés, con Aarón, hicieron un becerro de oro y se levantó el pueblo, dice, a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Y Dios le dijo a Moisés, anda, desciende, porque ese pueblo que usted sacó de Egipto se ha corrompido. Depende de la circunstancia y lo que lo rodean. El jugar es corrupción. Repito, depende de las circunstancias. La situación es corrupción. Vaya, descienda, mijo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Esa selección. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Moisés dijo, los que estén de parte de Jehová, júntense conmigo. ¿Quién se juntó con él? ¿Ah? Solo la tribu de Leví. Por eso Dios los escogió, para que fuesen sus sacerdotes. Y supuestamente nosotros somos los sacerdotes de este tiempo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Porque ellos no participaron del resto con las tribus restantes. Ellos dijeron, yo me imagino que iría Aarón o todas las otras tribus, Dan, Benjamín, Manasés, venga, Leví, venga, vamos a gozarnos, vamos a jugar, vamos a beber, vamos a parrandear esto. Hermano, hay que darle, la vida es una y hay que vivirla al presente. No, Señor, le dijo a la tribu de Leví, nosotros no nos vamos a contaminar con ustedes. Estos mojigatos, extremistas, fanáticos. Eso no hay necesidad de tanto. Por allá cada mes que usted vaya al culto. No, Señor, nosotros no. Y cuando Moisés vino,
los que estén de parte de Jehová, los que amen a Dios, los que amen su palabra, vengan para acá. Ahí mismo nosotros se fueron por de Moisés. Tremendo, man. Capítulo 2 de Malaquías, versos del 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, si ve que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Qué tremendo, man. Fracasaron al llamado de Dios, a la vida que Dios quería. Por eso cuando Cristo vino, de nada les sirvió predicarles. Ellos rechazaron a Cristo y se cumplió esa palabra, porque a los años vino Roma con Tito, y lo que hicieron a los israelitas, hermano, a ese pueblo que escuchó la palabra de Dios y que la rechazó, lo que le hicieron los romanos es indescriptible, hermano. Ojalá usted leyera acerca de la toma de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito, el emperador romano. Ojalá. Empalaban a los judíos. ¿Usted sabe qué es empalar, sí? Cosa terrible, hermano. A las mujeres en cinta les rasgaban, les hacían cesárea en la dirección contraria. Pienso yo, en mi poco entendimiento de eso. Les sacaban los fetos. ¡Pah! Los estrellaban contra las peñas. Porque ellos no conocieron a Dios y faltó el temor. Y le dijeron a Poncio Pilato: suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago de Jesús, el llamado el Cristo? Era el Cristo. Crucifícale a vuestro Cristo, a vuestro Rey, a vuestro Señor. He de crucificar. Sí, la sangre de ese hombre sea sobre nuestras cabezas. Amén, dijeron allá arriba. Está bien. La sangre sea sobre vuestras cabezas. Si ven que no conocían a Dios, no sabían lo que era meterse con Dios, ignorar la palabra de Dios. Hasta la década de los 50, bueno, la Segunda Guerra Mundial, hasta ese tiempo, la sangre de ese justo ha caído sobre sus cabezas, hermano. 6 millones de judíos sacrificó, torturó, masacró Hitler. Hay una cantidad de películas sobre eso, man, donde uno ve terrible juicio de Dios, hermano. Y ha sido así durante toda la historia. Han sufrido eso que dijeron, ese menosprecio de Dios. Y el cristianismo de hoy piensa que porque no es lo mismo Israel y los sacrificios y tal, pero es la misma circunstancia, la misma situación.
Porque Malaquías se lo dice a Israel y a nosotros, a la iglesia de hoy, se lo dice el mensaje del capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a la Odisea. Tú eres rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, dicen ellos, dice la iglesia de hoy, que se las sabe todas. No hay necesidad, es que hay que ser así, hay que ser así. Yo creo, a mí me parece, yo me imagino. Basura. Es lo mismo que decir, soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, y no sabes, ¿ve? El cristianismo de hoy no sabe. No sabemos lo que es la palabra de Dios, lo que es la adoración en espíritu y en verdad, lo que es el amor de Dios, lo que es Dios. No sabemos, no lo conocemos. Nos podemos unir a los apóstoles y decir, uy, ¿quién es este que el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? No lo conocían. Y Dios le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada de rico y enriquecido y que no tiene nada de eso, mano. La última palabra es la de Dios. Amén. Fracasó en el egocentrismo, en la idolatría de sí mismo, de sus placeres. Se le falló a Dios. Hoy, como Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se ofrece un juego extraño en las iglesias, en las congregaciones. Esta maldición pronunciada aquí en este libro de Malaquías alcanzará a la iglesia cristiana de hoy. Amén. Gloria al Señor.